Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco nueva vez con ustedes. Como veníamos anunciando, este año 2011 ha entrado con muchas calamidades para el pueblo dominicano. Un gobierno corrupto, depredador, con una alta vocación de voracidad fiscal, está ahora mismo empleando los combustibles como una fuente de impuestos. Y en los últimos días ha anunciado incremento de los precios de los combustibles que tienen un tremendo impacto inflacionario en la sociedad dominicana. Eso está acompañado del ya anunciado aumento de la tarifa eléctrica en un 11%. Estábamos hablando de dos áreas sensibles en materia de precios. Los precios en los combustibles impactan de inmediato el transporte y prácticamente todas las actividades de la vida nacional. Los combustibles intervienen en el problema energético, en el problema del transporte, en todo el sistema productivo del país. Y ya el inicio del año se siente con incrementos insoportables de precio. De inmediato se resalta el tema del transporte, porque los combustibles están saturados de incremento y los precios actuales del transporte están siendo presionados por ese incremento del precio de los combustibles, en condiciones tales en que los sindicatos del transporte, los gremios más bien del transporte, empresas del transporte, son manejados por sindicaleros, la mayoría de ellos corrompidos, que hacen de intermediario con el Estado, que no defienden a profundidad a los consumidores y a los usuarios del sistema del transporte, que es el gran pueblo dominicano, y que utilizan estas circunstancias para defenderse sobre todo ello y tratar incluso muchas veces de obtener mayores ganancias. Igual está pasando con el tema de energía eléctrica, que los verdaderos defalcadores del sistema eléctrico son intocados. Informaciones ofrecidas por la Fundación de Defensa de los Consumidores, sobre todo en el campo de la energía eléctrica, develan que los grandes defalcadores del sistema eléctrico son las plantas generadoras, son las grandes empresas privadas y los contratos específicamente que la amparan. El Acuerdo de Madrid y otros acuerdos sucesivos, junto con los nuevos contratos para la energía eólica, realmente son la fuente fundamental de una situación de injusticia verdaderamente terrible, resistiéndose además a devolverle a los consumidores los apagones que han sido cobrados por las grandes empresas privadas que controlan el sistema eléctrico nacional. Este cuadro lo que invita es a la desobediencia civil, es a la rebeldía, es a la movilización, es a la protesta desde abajo, creando el pueblo sus propias organizaciones, sus propios movimientos, ya que las intermediaciones que existen son verdaderamente vergonzosas. Grandes medios de comunicación del país insisten en presentar falsos desafíos para el año 2011. 3 son destacados por esos medios. Uno se refiere al tema de mantener, dicen ellos, la institucionalidad democrática, como si ella existiera. Hay que decir que lo poco que quedaba de rejuego institucional en la República Dominicana ha sido clausurado a partir de la aprobación de la nueva Constitución y de las elecciones de medio tiempo. Prácticamente todos los poderes del Estado están bajo control del Palacio Nacional, del Poder Ejecutivo de Leonel Fernández. Se ha dado un golpe institucional, existe una dictadura institucional. Desde el Palacio Nacional se dirige el Congreso, el sistema judicial, el sistema electoral, la Cámara de Cuentas,
y el Tribunal Constitucional que se va a formar. De manera que no hay rejuego en términos de institucionalidad democrática en la República Dominicana. Esta institucionalidad tiene que ser reemplazada por una nueva a partir de un proceso constituyente. De manera que no se engañe más al pueblo hablándole de la existencia y de defender una institucionalidad democrática que no existe. Otro tema importante se refiere precisamente a la de tratar de mantener la fortaleza, dicen los medios de comunicación, del sistema de partidos. Y debe ser todo lo contrario. Un sistema de partidos degradado por una partidocracia corrompida, perversa, no merece ser defendido. Todo lo contrario. Su descrédito, su desarticulación, su declinación, su decadencia, favorece a la nación dominicana. Se requiere plantear una contrapartida. También es necesario en ese campo nuevas fuerzas políticas y sociales capaces de producir las transformaciones que la sociedad dominicana demanda en este momento. Por otra parte, se habla de la necesidad de sostener el equilibrio macroeconómico en un momento en que apunta a ciertos determinados niveles de inflación y de devaluación del peso dominicano. Hay que decir que la estabilidad macroeconómica existente en la República Dominicana desde hace algunos años es funcional a un modelo empobrecedor, a un modelo especulador que no debe ser el modelo que se sostenga en el país. Por lo tanto, hay que establecer claramente la diferencia. Podríamos ser partícipes, solidarios con la necesidad de una estabilidad macroeconómica en el contexto de otro modelo, no del que sirve fundamentalmente a la especulación, del que erosiona el aparato productivo nacional, acentúa la dependencia y empobrece a la mayoría de la sociedad dominicana. De manera que estamos escuchando tres falsos desafíos. El gran desafío de la sociedad dominicana en este periodo es precisamente conformar la fuerza a partir de la movilización y de la lucha, desde abajo y desde fuera de estas instituciones, la fuerza de contrapoder, las fuerzas capaces de producir los cambios que necesita esta sociedad para construir una democracia participativa cargada de justicia social. Otra gran maniobra mediática es la que está relacionada con presentar el tema del Tribunal Constitucional y su composición en función de la denuncia hecha recientemente por el hijo de Vinicio Castillo, por Vinicio Castillo Semán. Hay que decir que esa denuncia se concentra en establecer las responsabilidades en el orden de la composición de ese tribunal, que está previamente decidida y está decidida desde el Palacio Nacional, en dos de los instrumentos que ha utilizado el presidente Fernández para lograr ese propósito. Félix Bautista, Félix el gato Félix, Freddy Pérez, el del Grupo Milenio, el hombre vinculado a Florentino y Florentino, a Quirino, son dos instrumentos del presidente Fernández. Ellos lo que están haciendo es ejecutando las pautas que Leonel Fernández ha decidido respecto al tema del Tribunal Constitucional. Lo relacionado con su composición, la posibilidad de que jueces de la Suprema Corte de Justicia ya en edad de jubilación, que están alineados y les responden al presidente de la República, quien lo ha protegido sus actos de corrupción, vayan al Tribunal Constitucional con una mayoría controlada por el Palacio, es una decisión de Leonel Fernández. Lo que pasa es que Vinicio Castillo Semán no tiene el valor para decir las cosas como son. Se está recurriendo de nuevo al método utilizado por determinados balagueristas en época de Balaguer. Culpar a los que rodeaban a Balaguer, al anillo de Balaguer, como le decían, y no a Balaguer mismo. Ese es un recurso engañoso. Vinicio Castillo Semán es parte del tinglado de la política de Leonel Fernández y de este gobierno. Aliado a José Tomás Pérez, que es parte de la maniobra diversionista de Leonel Fernández en el seno del Partido de la Liberación Dominicana. Y realmente todo este destaque a su declaración lo que persigue es desviar la atención.
buscar responsables menores. No es que no tengan responsabilidad, son instrumentos, son los autores directos del delito, el autor intelectual del delito es Leonel Fernández en este caso, y contra él hay que enfilar los grandes cañones. Al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.